incorporé ya más activamente a la vida política el 67, 68, tanto porque la intensidad de estudio era muy grande, cuanto que si bien había mucha actividad universitaria desde el punto de vista político, probablemente el 67, 68, antes del 67 había un punto de quiebre muy importante, que es la represión que había con Barrientos. Viene la guerrilla del Che, la universidad estaba en una actitud, digamos, el estudiantado, en una actitud de mucha discusión interna desde el punto de vista político. Creo que la guerrilla del Che, la presencia del Che, genera un momento de definiciones, ¿no? Porque, bueno, la guerrilla del Che estaba en una lógica más clandestina, y muchos universitarios de partidos generó un momento de definiciones, ¿no? Porque también era una etapa de mucha discusión política, es decir, la universidad era un ámbito declarado como territorio libre. Y después viene un doble golpe, triunvirato y el golpe de Torres. Bueno, digo, esta magnitud de momento que lleva a que se decida en favor de Torres la convocatoria que hace la COP para una reunión en la universidad. Y esa mañana nosotros fuimos a saltar el panóptico para sacar a los compañeros. Salieron todos, obviamente, ¿no? De todos, pero sacamos compañeros porque durante esa época habían muchos presos de sindicatos y compañeros que habían quedado, ¿no?, perseguidos tanto de la guerrilla o por fuera de aquello. Entonces salen. Y ese momento, como la universidad era un declarado territorio libre, es ahí donde se reúnen, ¿no? Entonces yo digo esto para que se imaginen cuál era la magnitud de la actividad política de ese tiempo. Hay una serie de quiebres y, bueno, hay un ascenso, diríamos, del movimiento popular, ¿no? La COP era una instancia muy fuerte, pero bueno, entonces mi vida política empieza antes, pero digamos como que se enrola mejor desde el 68, 69. El Volveremos a las montañas en realidad es digamos, es para decir de una manera, la declaración de que estamos vivos, ¿no? Que la muerte del Che no significaba la muerte de una corriente, no significaba la muerte de la guerra declarada. Por eso la guerra continúa, ¿no? Fue un momento muy duro, la desaparición del Che y la muerte de varios compañeros en combates. Entonces Inti, digamos, retoma las banderas de lucha y reorganiza el ELN. Los partidos políticos marxistas, leninistas o de izquierda, sin discrepar con ninguno, tenían la lógica de una militancia, ¿no? El partido como fin, la militancia como fin, y no voy a calificar a nadie. Sin embargo, en el posicionamiento del Che, cuando dice es el hombre nuevo, se posesiona al revolucionario donde el fin es la revolución, no es el partido, y donde el revolucionario es fundamentalmente ético y digno, ¿no es verdad? Donde es capaz de arriesgar hasta la propia vida si la revolución así lo exige. El revolucionario es el que da el ejemplo. Entonces, para decir de una manera, nadie es loco para dar su vida, ¿no es verdad? Pero cuando la persona hace en sí mismo la revolución como un fin de su lucha, entonces puede asumir, digamos, una actividad que sea armada o no armada,
pero que está en juego su vida, ¿no es verdad? Entonces por eso es que desde un comienzo el ELN se declara no solamente por la lucha armada, porque ese momento lo exigía. Entonces la idea era al mismo tiempo trabajar en la guerrilla rural como la guerrilla urbana, admitiendo que una de las falencias más grandes que tuvo la guerrilla del Che era que el nivel urbano era muy pequeño y cayó o no pudo ser mantenido, en tanto entonces fue aislado la guerrilla rural. Teoponte entra en esa lógica. Es un desastre. Desde el punto de vista militar es un desastre. Políticamente significó algo muy importante para el país que tal vez hoy no se lo ve. ¿Sí? Significó primero la constitución de gentes, de compañeros, de compañeras que decidieron continuar la lucha revolucionaria más allá de los papeles. No nos amilanamos, nos mataron mucha gente, muchos. El ELN estaba regido por la ideología marxista, por la idea de la revolución. Sin embargo, llegó como se incluyeron varios grupos de personas. Actualmente tenemos un proceso político popular, pues, ¿no? Progresista, popular. Le falta para ser socialista, revolucionario, ¿cierto? Le falta. Es un proceso que está a la altura de el nivel de maduración ideológica de la población, ¿no? Antes habríamos pensado, no, la dirección es siempre obrera. La realidad nuestra es que es campesina, ¿no? Entonces está ahí. Pero lógicamente digamos, el concepto de revolución es la lógica obrera, pues, es decir, la lógica del explotado. Es decir, ¿quién es el explotador y quién es el explotado? El campesino en general no tiene un patrón, entonces no percibe que la explotación se la hace a través de otros medios, que es la estructura del Estado, ¿no es verdad? Que protege una lógica empresarial, pero el campesino no lo percibe. El obrero percibe porque el patrón es el que le está pagando menos o lo que sea. Luego es un contexto diferente donde la lógica laboral es tan flexible que la relación obrero-patronal es cada vez menos numerosa, en tanto que la relación por el contrato, por periodos, hace que el sindicato sea muy débil o no haya sindicato, ¿no? Entonces que la gente trabaja digamos, le han hecho creer que son empresarios pequeños, por más que sea uno, ¿no? Y no es empresario, pues lo que hace es sobrevivir y vender su fuerza de trabajo a otro en un estado que está manejado por una lógica empresarial. Entonces en Bolivia hay un cambio muy grande, en algunos aspectos, en otros no, porque el modelo económico no ha cambiado, pero sí, digamos, la práctica política. Lo que se necesita es el trabajo político a nivel de bases, en general de los movimientos sociales, un trabajo político de formación política, para evitar que, primero para lograr avanzar en este propósito de construir un socialismo comunitario donde haya igualdad de condiciones y equidad en todo sentido. El tema del poder es un tema, digamos, político de importancia, pero rescindir el poder, el movimiento social que hoy está en el poder, rescindir en favor de grupos minoritarios, realmente sería fatal, ¿no? Sería grave. Hay defectos grandes, indudablemente, pero yo quiero arribar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el momento político que estamos? Hoy la vía armada no es la más aconsejable, pues no. No hay que rescindir de aquella, habrá algún momento, pero ojalá que no, ¿no? Ojalá que no, o sea, nadie está loco para querer agarrar las armas porque sí, sino que este proceso
tiene un avance que le puede permitir lograr aquello que tanto habíamos añorado, ¿no es verdad? Lograr una sociedad justa, socialista. Los países en general, todos han tenido grandes momentos históricos. Ciertamente el Plan Cóndor logró destruir, apresar, desaparecer a miles de compañeros para la lógica, digamos, de poder desde los Estados Unidos como una imposición para acá. Ellos no miden muertos, no miden desaparecidos, pero para ellos lo importante es mantener un poder. Entonces, y ese poder lo logran a partir de cualquier cosa. Entonces, ese momento era destruir absolutamente toda lógica, toda presencia de actividad política contestataria, pero además de la calidad que tenían los movimientos revolucionarios en ese momento, victoria o muerte, ¿no es verdad? Entonces, y lograron destruirnos, lograron destruir a muchos. Y vinieron los golpes y otra vez estuvimos presos y otra vez tuvimos que salir y otra vez tuvimos... Entonces hay un nivel, ¿no es cierto?, de exigencia de la población, de un nivel de democracia, ¿no? Porque ¿qué partido le estaría representando ahorita, digamos, una alternativa mejor? ¿Qué está ocurriendo en los otros países? Entonces por ello es que como ELN, como PRTV, que bueno, nosotros hemos formado el movimiento guevarista, porque el movimiento guevarista traduce aquello, pero al mismo tiempo puede arrastrar, ¿no es cierto?, a gente más joven que no ha vivido esos momentos de dictadura, que necesita ser formada, pero que al mismo tiempo necesita tener algunos elementos, algunos paradigmas que le logre explicar qué es el vivir bien. O sea, por ahí nos explica vivir bien, ¿no? Y hay que traducirlo desde el punto de vista marxista, socialista, qué significa aquello, ¿no? Entonces, vivir bien puede ser tener un teléfono más, un celular más nuevo, no sé qué cosa, ¿no? Eso no es vivir bien. Entonces nos falta mucho, es decir, los partidos de izquierda y los helenos, nosotros tenemos muchas deudas, ¿no? Han muerto muchos compañeros y creo que este momento, esta etapa, es fruto de esas luchas sindicales, mineras, etcétera, y la lucha de los compañeros que supieron dar su vida en ese momento, murieron, supieron pelearla y mantener en alto la lógica de la revolución, del hacer la revolución sin medir, ¿no? De hacerla sin pedir. Y bueno, esa es tal vez la diferencia que hay en otros momentos. Entonces decirle como helenos, a nosotros nos han matado mucha gente, estuvimos perseguidos, hemos estado encarcelados en condiciones muy, muy, muy difíciles. Yo estuve 2 veces en la cárcel, en condiciones realmente difíciles, y han habido compañeros muy maltratados, ¿no? Sin embargo, ellos todos estamos vivos, pues, ¿no? Los que tenemos suerte de estar vivos, estamos en esta lucha, ¿no? Un país que no tiene historia, que no tiene memoria, no tiene historia, ¿no? Entonces, la Comisión de la Verdad tiene como una tarea fundamental recuperar la memoria y transmitirla, por una parte. Y por otra parte, es saldar cuentas con la población, no solo con los familiares de los compañeros muertos, desaparecidos, o con los propios que han podido ser víctimas, sino también con la población toda. No es el Estado el que tiene que, no sea este gobierno u otro, es el Estado el que tiene deudas. Entonces es muy importante, ¿no?, la tarea que está encargada la Comisión de la Verdad, porque
recuperar a través de testimonios mucha parte de la historia que está, y al mismo tiempo trabajar el contexto político que existía en este momento, económico, político, etcétera, que traduzca el momento en que se vivió, y al mismo tiempo bueno, haga el relato real de lo que pasaba, y nos expliquemos todos las razones por las cuales han habido masacres, represiones, etcétera. Porque no creo, Barrientos era medio loco, ¿no? Pero medio loco, pero no puede ser que tantas masacres que han podido haber, ¿no? O que, por ejemplo, Bolivia esté catalogado en un momento como el lugar donde la represión a la iglesia habría sido ejemplar, ¿no? Y que evidentemente ha habido cosas ejemplarizadoras. Los chilenos tenemos que tal vez indicar que la iglesia de base en ese momento era una iglesia muy progresista, ¿no? Y por eso que también se suman a las filas del ELN, ¿no? Gente de base de la iglesia, y también nos protegieron. Entonces hubieron muchos monjas, curas, qué sé yo, presos en ese momento, o han sido allanadas pues los conventos y todo esto. Entonces hay cambios grandes, ¿no? Porque hay una población que al no conocer aquello pretende que esto es lo nuevo. Una población que nosotros hubiéramos reconocido esa iglesia anterior, que no tiene nada que ver con la iglesia actual, ¿no? Una iglesia totalmente, no totalmente, una iglesia, una jerarquía, espero que no sea toda la jerarquía, con un discurso que me hace recuerdo a la época de los 70, ¿no? O antes, inclusive antes. Inclusive en los 70 habían algunos de la jerarquía que eran, eran contestatarios, ¿no? Entonces, ese era un discurso, ¿no? Este era el otro. Y hoy aparece un discurso que me hace recuerdo al anterior, ¿no? Un discurso donde se mete a hablar de democracia cuando la iglesia no es democrática, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Cuando fueron reprimidos los de la iglesia, la jerarquía se hicieron un costado y permitieron que hagan lo que quieran con la iglesia de base, ¿no? Y está ocurriendo ahora a nivel internacional. Entonces, digamos que la Comisión de la Verdad necesita también develar aquello que pasó con la iglesia para demostrar que la iglesia no, primero que como jerarquía no actuó como debía actuar, sin embargo, hay un movimiento muy importante a nivel de base, que estoy segura que también hoy la hay, ¿no es cierto? Pero en esos momentos también fue necesario que las iglesias adoptaran una posición muy clara, muy definida. Entonces, el papel de la comisión es realmente grande y era fundamental para el Estado. Creemos que se han tardado mucho en formar, pero bueno, ya está la comisión, y bueno, hay que, digamos, nuestros objetivos, y más que nuestro objetivo es realmente cumplir lo que dice la ley, pero al mismo tiempo lo que la población espera, ¿no? Y lo que nosotros, felizmente, los que estamos en la comisión, todos somos gente que hemos luchado desde antes, por tanto, sabemos qué tenemos que hacer. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero creemos que tenemos la idea de hacia dónde vamos, ¿no? Que la tarea es muy grande y realmente es una tarea que le hemos estado peleando hace muchos años. Lo importante es que nunca se va a comparar una dictadura con una etapa de democracia. Nunca se va. Una dictadura usted no puede hablar.
no puede caminar, no puede reunirse, no puede debatir, no le puede silbar pues al presidente y que sea preso, y ojalá preso, muerto. ¿Sí? Esa es la dictadura, ¿no? En el tiempo de democracia pueden haber momentos difíciles, como ha sido justo el año 85, cuando se dicta el 21060, hay una larga marcha, hay represión, nuevamente los llevan a campo de concentración, etc. Y era época de democracia, ¿no? Entonces, pero bueno, en esa época sí ha habido cierre de minas y cierre de todas las empresas, pero tampoco se puede comparar con la dictadura, tampoco, ¿no? Entonces, este tema yo creo que, bueno, lo tendrán que ver, pero, por ejemplo, la época de dictadura, que han sido varias, la época de Natusch-Busch, ¿por qué se da? No solo porque es un Natusch-Busch, sino viene la época de Banzer, luego viene un pequeño periodo de golpe y contragolpe, que es Pereda, y luego vienen elecciones, hay una etapa muy débil, digamos, del Estado, donde hay un gobierno que en realidad no hay un presidente elegido, sino que en acuerdo, porque no se ponen de acuerdo los partidos, es el presidente del Senado, que es el doctor Guevara. En ese periodo se hace el juicio de responsabilidades de Banzer, ¿no? con Quiroga Santa Cruz, que es el más conocido en ese momento, pero hay varios diputados ahí que forman parte de la acusación. Cierto, Quiroga Santa Cruz es el que dirige aquello, pero hay varios diputados. Estaba Rubén Sánchez, que hace todo un alegato muy importante, Rubén Sánchez. Todos esos se han perdido, ¿no? No sé, parece que los documentos están desaparecidos. Entonces, viene el golpe de Natusch-Busch y se cierra, digamos, el juicio de responsabilidades queda suspendido. Y Natusch-Busch devuelve después de 15 días, pero a condición de que ya no vuelva a llevar, sino otra persona, y bueno, entra la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Geiler. Entonces, ¿para qué sirvió además el golpe de Natusch-Busch? Para congelar el juicio de Banzer, ¿no? Y después, cuando ya se vuelve a la democracia, después del 84, cuando se quiere volver a levantar, ya sin Quiroga Santa Cruz, que lo mataron, levantar el juicio, hay un acuerdo de los partidos, de ese nuevo que se llama Parlamento, donde la mayoría era de la oposición, la derecha, ¿no es verdad? Banceristas, etcétera, deciden archivar los obrados. Entonces, obviamente no hay el juicio de responsabilidad contra todo aquello, porque el Estado sigue en manos de la oposición dura. Y la oposición dura ha durado hasta ahora, es decir, porque estaba ADN, estaba el MNR y el MIR, que bueno, se olvida de todo su pasado, ¿no es cierto? Entonces tiene todos los años de protección total a todo lo que ha significado la dictadura, ¿no? Entonces, qué raro, se pierde todos los papeles del juicio a García Meza, a Banzer, todos los papeles, testimonios. No hay en el Parlamento esa documentación. Se pierden los papeles del Ministerio de Gobierno, ¿sí? ¿Dónde están? Entonces, es absolutamente necesario rearmar la historia sin esta documentación que era tan importante y sin gente tan importante que las han matado también, ¿no?